Reciban todos un cordial saludo. En relación al desarrollo de la actividad 3.2, desde donde se propone una entrevista sobre el ordenamiento jurídico de la educación colombiana, me place presentarles al licenciado y abogado Edison Liscano. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Rigoberto. Cordial saludo a usted y a todo su equipo de compañeros del doctorado. Gracias, profe. Profe, entrando en materia, le pregunto, ¿cuáles considera usted son los tratados internacionales que mayor influencia han causado en la educación colombiana? Bueno, a nivel país, desde posterior a la culminación de la guerra de los 1000 días, ha sido muy copiosa la producción normativa a nivel internacional, donde el país ha ratificado muchos tratados. Entre otros podemos mencionar, a mi juicio, los más relevantes, porque algún otro estudioso de estos asuntos puede considerar otro tipo de tratados de mayor relevancia, pero a mi juicio son los más relevantes: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de alguna manera marca una ruta con relación a la protección y promulgación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el sentido que el Estado tiene la obligación de protegerlos y preservar esta garantía con condiciones de universalidad, obligatoriedad y calidad. Asimismo está el Pacto de San José, que es un pacto muy importante que ratifica incluso algunos aportes del anterior tratado, en el sentido de seguir garantizando, exigiendo la garantía del derecho a la educación en todas esas dimensiones que les comento. De igual manera está el Pacto de San Salvador, que es un pacto muy importante porque es el protocolo adicional en materia de derechos humanos, el cual Colombia ratificó y que de alguna manera incide y constituye un pacto muy importante porque ratifica decisiones de anteriores tratados. Y por último tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que marca una ruta muy importante en el sentido de considerar la protección del derecho a la educación de los niños en condición de prevención reforzada y de interés prevalente para el país. De modo que a mi juicio son los 4 tratados más importantes que permiten que Colombia garantice la totalidad de los derechos de los niños y adolescentes en condiciones de cobertura, universalidad, calidad y obligatoriedad, que son como los puntos comunes que tienen los 4 tratados que acabo de comentar. Perfecto, muy bien, profe. Profe, en relación ya a la ley colombiana, le pregunto, ¿cuáles considera usted que han sido los mayores aportes que ha generado la Constitución de 1991 para la educación del país? Bueno, como les comentaba al principio, hacia el año de 1903 o hasta ese año, y desde esa época hasta 1994, estamos hablando de que en 1903 se termina la guerra civil, la guerra de los 1000 días, y desde esa época toda la producción normativa estaba en manos del Ejecutivo. Y es a partir de 1994, con la expedición de la Ley General de la Educación, con la expedición primero de la Constitución del 91 y posterior de la Ley General de Educación, que se considera a la educación en Colombia como un derecho fundamental. La Constitución del 91 constituye, a mi juicio, el hito histórico más importante para declarar a la educación como un derecho fundamental. Porque primero, determina que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Y al decir eso, constituye a la educación como un derecho fundamental, pero también que cumple una función social. Y al cumplir ese derecho, y es un servicio público que cumple una función social. Primero, al decir que es un derecho fundamental subjetivo en la línea de los derechos sociales, es obligación del Estado garantizarlo, protegerlo y también ejercer la vigilancia y control del mismo. Es decir, los particulares podrán, incluyendo el principio de servicio público, también prestar el derecho, pero la primera obligación es del Estado. Segundo, como servicio público podrán los particulares y el Estado también garantizar el derecho o prestar el servicio, pero es obligación del Estado la inspección, vigilancia y control del mismo. Y tercero, cumple una función social. El derecho a la educación es un derecho que va a permitir que a nivel individual y colectivo el país se enrute
por el camino de la prosperidad general, por el camino del desarrollo y el progreso social, de manera que el derecho a la educación constituye el sendero más idóneo en función y en palabras del constituyente del 91 para la realización individual del individuo y también para la cohesión y consolidación del proyecto social de país que establece la Carta del 91. Perfecto, entendible y de resaltar pues entonces en ese sentido la Constitución del 91 como ese derrotero, por así decirlo, que ha causado pues nuevamente para el país a partir de lo que usted nos está comentando. Es tanto que gracias a la Constitución del 91, que considera el derecho a la educación como un derecho fundamental o derecho fundamental subjetivo, que al tener en el artículo 67 y el artículo 44 que corresponde a los derechos del niño, especialmente el derecho a la educación del niño, y que tiene prevalencia y protección reforzada del mismo Estado, permite que en caso de presentarse vulneración de ese derecho, usted pueda a través del derecho de amparo o la acción de tutela garantizar la protección y prevalencia de este en cuanto a los derechos del niño corresponde. Es un derecho muy importante que la Corte Constitucional nuestra ha desarrollado ampliamente, incluso ha establecido algunas rutas de comprensión, como decir que la educación es un derecho de ver, que compromete no solamente la condición de obligaciones para el Estado, la sociedad y la familia, sino también deberes para quien recibe el derecho. Es tanto, ha dicho la Corte, que ese derecho tiene dos dimensiones, que tiene una dimensión académica y una dimensión civil. En cuanto a dimensión académica, usted está obligado a educarse, a prepararse y a desarrollar sus potencialidades, porque para eso está educando. Y como dimensión civil está diciendo que es un contrato de adhesión, en cuanto a que usted está obligado a cumplir unas normas y unos reglamentos establecidos por la institución que le esté ofertando el servicio. Es tanto en ese mismo sentido la Corte, y son asuntos que la misma relatora de los derechos humanos que vino a Colombia con referencia a la educación en el año 2002, Catalina Tomaszewski, insinuó y dejó claro 4 componentes esenciales que corresponden al derecho a la educación como derecho fundamental, que ella dice que ese derecho debe tener el componente o el subderecho de la disponibilidad o asequibilidad, que también lo indica ella, de la accesibilidad, de la adaptabilidad y de la permanencia del estudiante en aras de construir un proyecto de calidad en la oferencia del mismo derecho. Perfecto, perfecto. Profe, ¿cuáles a su juicio son las leyes que regulan la organización del sistema educativo en Colombia? Bueno, podemos decir que es muy copiosa la producción normativa, porque tenemos un país que cree que todos los problemas sociales y los conflictos y las tensiones humanas naturales de la condición humana se resuelven siempre con la norma. O sea, tenemos un normativismo rampante en el país y un legalismo insulso que en ocasiones no permite que lleguemos a construir acuerdos y a sentarnos a construir un proyecto de país. Por eso no tenemos una política de Estado en materia educativa, no tenemos una ley estatutaria de educación y siguen vigentes las tensiones en el ejercicio o en la promoción del derecho a la educación. Usted sabe, por ejemplo, que tenemos una tensión entre la educación rural y la educación del sector urbano. No es lo mismo y eso va en perjuicio de la educación rural. Por ejemplo, tenemos una tensión muy fuerte entre la educación pública y la educación privada. Tenemos una tensión muy fuerte entre la educación que ofrecen los departamentos y municipios con mayor posibilidades económicas con respecto a los municipios con menores posibilidades y mayores precariedades. Y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia a todos los mide con la misma norma y con los mismos criterios de acreditación y de regulación. Pero volviendo a la pregunta inicial, a mi juicio, a pesar de que hay mucha producción normativa, considero que en lo que corresponde a la educación inicial, de preescolar hasta la educación
postsecundaria o media, tenemos a la Ley General de Educación. Ley 115. La Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1075 de 2015 o DURCE, que es el decreto que reorganiza, compila y deroga también muchas normas anteriores posterior a la promulgación de la Ley 115. Y tenemos la Ley 715, que es la ley de las transferencias de los recursos a las distintas entidades territoriales certificadas para que logren financiar los factores de calidad y otros gastos adicionales en materia educativa. Amén de eso, tenemos la Ley 30 de 1993, que es la ley que regula la educación superior en el país, con todos sus decretos reglamentarios, pero considero que estas dos normas, especialmente Ley 115 de 1994 y Ley 30 de 1993, son las normas matrices que marcan el rumbo de la educación en Colombia. La primera, la Ley 115, en materia de educación de preescolar hasta la educación media o postsecundaria, y la Ley 30 de 1993, que regula todos los propósitos, alcances de la educación superior para el país. Perfecto. Muy bien, profe. Profe, siendo pues, estando en esa misma línea de la normatividad, le pregunto, ¿cuáles son, a su juicio, esos decretos que reglamentan el sector educativo en Colombia? Ya no son leyes, son decretos. ¿Qué decretos podríamos resaltar? Sí, a mi juicio el decreto que compila y deroga la mayor parte, casi el 80% de la producción normativa posterior a la promulgación de la Ley 115 de 1994, es el decreto 1075 de 2015 o decreto único reglamentario del sector educativo. Asimismo, es importante y valioso mencionar el decreto Ley 1278 de 2002 y el decreto Ley 2277 de 1979, que son los estatutos únicos de los docentes. Primero, el decreto 2277 regula una parte de docentes y el decreto 1278 de 2002 regula otro universo de docentes. Por eso hoy una de las grandes peleas que tiene la Federación Colombiana de Educadores y que quedó inscrita en el último acuerdo que generaron entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores es la promulgación de un nuevo decreto que recoja y reúna a los tres grandes universos de docentes que hay en el país. Porque, por ejemplo, casi no mencionan los medios ni los académicos, pero hay otro universo que no mencionan, que lo regula el decreto 804 de 1994, que es los etnoeducadores. Entonces tenemos los docentes del 2277 de 1979, los regula el decreto 2277 de 1979. Tenemos el decreto 1278 de 2002, que regula un universo de docentes que parten y son nombrados de 2002 hacia adelante, y el decreto 804, que regula a los etnoeducadores indígenas y afrocolombianos, raizales o palenqueros, que son los que producen y desarrollan el conocimiento de su lengua materna en su territorio, al igual que la otra producción de conocimiento universal o científicamente aceptada. Entonces entiendo que se está dando una batalla por tratar de unificar esos decretos y velar por un estatuto único docente. Sí, esa es una batalla muy grande y es una reflexión muy grande. Creo que tendrán que hacer una gran magia, porque colocar a hablar en un mismo escenario, en un mismo universo, a un cúmulo de diversidades, porque la afrocolombianidad es una multidiversidad entre la misma diversidad que tiene el país, al igual que la indigenidad. Observe usted que tenemos en Colombia más de 102 pueblos indígenas y más de 87 lenguas maternas de esos pueblos indígenas, y tenemos 2 lenguas nativas en lo que corresponde al universo afrocolombiano. Y si nos vamos a los rom o gitanos, tienen también su propia lengua, de manera que un país con tanta diversidad, yo creo que es posible. Tendría que hacer un gran esfuerzo de comprender esa diversidad y de intentar producir un estatuto que la reúna, porque, por ejemplo, para poder nombrar un etnoeducador indígena o afrocolombiano, tiene que tener un concepto de reconocimiento cultural
del Consejo Comunitario o del Cabildo Indígena. Consejo Comunitario hablando de los afrocolombianos y Cabildo Indígena hablando de los pueblos indígenas. Y muchas veces quienes concursan y tienen las calidades y la idoneidad para ocupar cargos docentes no corresponden respectivamente a esas comunidades. Entonces ahí hay un bache que hay que resolver, y creo que la inteligencia del constituyente derivado, que sería el Congreso de la República, si hacen un esfuerzo con antropólogos y estudiosos de un grupo interdisciplinario bien importante que logre colocar a hablar y generar un diálogo intercultural que lo ayude a comprender la posibilidad de normatizar una gran diversidad de derechos de los docentes en un solo escenario. Qué bien, profe, le entiendo. Profe, a su juicio, ¿cuál considera es la norma que más ha impactado a la educación colombiana en los últimos años? Bueno, vuelvo al punto inicial. Desde el año 1903, final de la Guerra de los 1000 días, que perdimos a Panamá y pasaron una serie de acontecimientos supremamente impactantes para la historia, tal vez pasada y también reciente del país. Toda la producción y la regulación de la educación no la hacía el Congreso. Toda la producción educativa, toda la reflexión educativa, la regulación de los derechos a la educación y de la prestación del servicio educativo lo hacía el Ejecutivo. En este caso, el Ministerio de Educación Nacional, que en ese tiempo era Ministerio de Educación y Cultura y tenía otras obligaciones. Entonces, a mi juicio, la norma más importante, muy a pesar de que el legislador la recortó y la cercenó en más de un 40%, a mi juicio, es la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. ¿Por qué razones? Primero, es la primera norma que en el país democratiza el derecho a la educación como un derecho fundamental. Segundo, porque es la norma que enfatiza el derecho a la educación desde la concesión de derechos, desde una concesión, el ejercicio y la prestación del servicio educativo desde la concesión de derechos, o sea, desde como un derecho humano. Tercero, porque fue el esfuerzo más importante y más grande que hizo la Federación Colombiana de Educadores de limitarse su derecho fundamental que tiene al ejercicio pleno de la discusión y el debate, y FECODE le tocó tragarse algunos sapos para permitir que fuera posible este avance y esta producción normativa importantísima para un país que se pretendía nuevo, que se pretendía moderno, que se pretendía civilizado con la producción o expedición de la ley de la Constitución de 1991. Y amén de eso, un asunto que poco los académicos lo plantean y lo reflexionan es que establece un modelo de educación multicultural e intercultural para el país. Usted sabe que antes de la Constitución del 91, los afros como usted y yo no estábamos. Colombia era un país, idioma, lengua castellana, un país mestizo y un país católico. Ahí no había más religiones, no había más lenguas, ni había más etnia. Y la Constitución del 91 dijo, señores, aquí hay muchas diversidades, y Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Entonces, así como hay una educación que produce el Estado, que genera el Estado, y una historia que se ha conocido, necesitamos que esa historia de esa sociedad mestiza que somos, la conozcan todos los colombianos. Es un derecho que tenemos todos, a reconocernos diversos, a reconocernos como una sociedad mestiza, con una raíz de la indigenidad o americanidad, como una raíz de la africanidad y como una raíz de la europeidad o hispanidad, porque todos esos tres son por todos esos tres estamos aquí, y por nuestra historia y nuestra sangre corre esa sangre de esos abuelos indígenas, de esos abuelos africanos y de esos abuelos europeos, pero que en ocasiones esos abuelos indígenas y esos abuelos europeos, la historia colombiana o la academia colombiana ha querido borrarlos de un tajo, y la ley 115 dijo, este país que es diverso y que es multicultural tiene derecho a reconocerse diverso y multicultural, y por eso tiene derecho las comunidades
étnicas a recibir una educación que corresponda a sus fueros propios y autóctonos, a su lengua, tradiciones, costumbres y usos culturales. De manera que a mi juicio esa es la norma más importante desde 1903 hasta la fecha. Y creo que no ha habido una norma distinta a eso, obviamente en el entendido que la Constitución como norma de norma posterior a la Constitución del 91. Han existido incluso normas para cercenar la producción normativa posterior al 94, ha sido para recortar y cercenar derechos de las comunidades y de los docentes y de la sociedad en general en cuanto al enfoque de la educación como derecho e intentar cercenar y limitarlo. Por ejemplo, regular la libertad de cátedra, regular la libertad de enseñanza, regular la libertad de aprendizaje y de investigación. ¿Eso cuándo existía en Colombia? ¿Quién había dicho? Hoy hay unos señores que pertenecen al partido gobierno diciendo que eso hay que quitarlo. Entonces, la Ley General de Educación, a mi juicio, es la ley marco, la ley más importante que Colombia no ha podido desarrollar ni implementar en su totalidad. Ya cumplió más de 20 años y incluso hay elementos de esa norma que no se han implementado, normas que no se han regulado, decretos que al contrario se han derogado la mayor parte de los decretos al resultado de la producción de esta norma. De manera que el país incluso posterior al 94 dejó un retroceso en materia de producción normativa en favor de la consolidación de la educación desde el enfoque de derechos y desde la garantía de los derechos de las comunidades étnicas y del derecho de la sociedad a la construcción de un proyecto de educación que garantice una autonomía en la producción del conocimiento, que tenga condiciones de pertinencia con respecto al contexto en que se desarrolla esa educación y que de alguna manera reconozca las diversidades propias de las comunidades donde se está desarrollando ese proceso de formación. Bueno, profe, muchas gracias por su colaboración y participación pues, en este trabajo investigativo que hemos venido realizando en función de este doctorado. Admirable pues su posición frente a la normatividad y a la legislación colombiana. Felicitaciones y nuevamente muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta y dar mi humilde opinión con respecto a estos asuntos que tanto me apasionan.